¿Alguna vez te has preguntado cómo los gigantes, los llamados Nefilim, siguen apareciendo en las historias después del diluvio, incluso cuando la Biblia dice que todo lo que había sobre la tierra pereció en las aguas? ¿Cómo es posible que una estirpe que existía antes del juicio divino haya dejado rastros y ecos incluso después de la destrucción total del mundo antiguo? La respuesta puede estar escondida en las entrelíneas de las Escrituras. Y lo que vas a escuchar ahora puede cambiar completamente la forma en que ves Génesis, la justicia de Dios, y los misterios que aún permanecen en las sombras de la historia sagrada. Prepárate para sumergirte en un viaje sombrío, antiguo y perturbador, donde ángeles caídos, gigantes y conspiraciones espirituales se entrelazan con el destino de la humanidad. Este es el relato que muchos no se atreven a tocar, pero que ahora será expuesto con claridad. Lo que estamos a punto de revelar no es solo una curiosidad teológica, es una advertencia para los días de hoy. Si eres nuevo por aquí, aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí revelamos los secretos olvidados de las Escrituras, los misterios que sacuden los cimientos del mundo, y no querrás perderte nada. Según el capítulo 6 de Génesis, los Nefilim eran gigantes nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eran seres híbridos, medio humanos, medio divinos, seres de inmensa estatura, fuerza y maldad, tan corrompidos que fueron uno de los principales motivos por los cuales Dios decidió destruir la tierra con el diluvio. El texto sagrado declara: había en aquellos días gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y de ellas engendraron hijos. Pero aquí comienza el misterio. El versículo termina con «y también después». ¿Cómo así? También después del diluvio. Si el mundo fue completamente destruido y solo Noé y su familia fueron salvos, ¿cómo puede la estirpe de los Nefilim haber reaparecido? La Biblia, en Números 13:33, registra algo sorprendente. Cuando los espías israelitas entraron en la tierra de Canaán, regresaron aterrorizados diciendo: «También vimos allí gigantes, Nefilim, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos a nuestros ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos». Los Nefilim estaban allí, después del diluvio, fuertes, numerosos, temidos. ¿Cómo? Existen tres posibilidades que estudiosos, teólogos e historiadores bíblicos han considerado a lo largo de los siglos. Tres explicaciones que, aunque diferentes, se entrelazan como piezas de un rompecabezas espiritual. La primera posibilidad es la más literal. Hubo una segunda caída angelical. Según esta teoría, después del diluvio, otros hijos de Dios, es decir, ángeles caídos, volvieron a rebelarse y descendieron nuevamente a la tierra, corrompiendo una vez más a la humanidad con sus prácticas detestables. Volvieron a unirse con mujeres humanas, dando origen a una nueva generación de Nefilim. Esta idea es defendida por algunos textos del libro de Enoc, una obra apócrifa, pero altamente respetada por varias corrientes del cristianismo primitivo. Enoc describe una escena impresionante. Cerca de 200 ángeles, liderados por un ser llamado Semjasa, hacen un pacto para descender a la tierra y poseer mujeres humanas. Enseñan magia, hechicería, guerra, metalurgia e incluso abortos. Esta corrupción espiritual y genética se extiende como plaga, llenando la tierra de violencia. Pero según Enoc, no todos los ángeles caídos fueron encarcelados inmediatamente. Algunos fueron juzgados, sí, pero otros habrían escapado, escondido sus linajes, preservado la semilla del caos, incluso después del diluvio. Si esta teoría es verdadera, explicaría por qué los Nefilim reaparecen con tanta fuerza en la tierra de Canaán.
y también por qué Dios ordenó que todos aquellos pueblos fueran exterminados, hombres, mujeres e incluso niños. Una orden que suena cruel hasta que se comprende. Tal vez no eran solo humanos, tal vez eran una nueva generación de híbridos. Pero hay una segunda teoría, aún más perturbadora. Esta teoría propone que la estirpe de los Nefilim sobrevivió al diluvio dentro del propio arca. Esta hipótesis parte de la genealogía de las esposas de los hijos de Noé. La Biblia es clara al decir que solo 8 personas entraron en el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Pero, ¿quiénes eran esas mujeres? La Biblia no da sus nombres, no dice sus orígenes, y es exactamente ahí donde reside el misterio. Algunos estudiosos creen que una o más de esas esposas podrían haber tenido en su sangre la estirpe de los gigantes, tal vez descendientes indirectas de los Nefilim, mujeres que, aunque humanas, llevaban la semilla contaminada en su ADN. Si esto es verdad, la estirpe corrompida habría sido preservada, no por rebelión, sino por herencia silenciosa, invisible, genética. Y es interesante notar que, poco tiempo después del diluvio, surgen pueblos con características gigantescas nuevamente. En la Biblia leemos sobre los refaítas, los anaquitas, los emitas, los zanzumitas, todos descritos como gigantes, todos surgiendo en regiones específicas, todos con comportamientos y creencias profundamente idólatras y violentas. ¿Solo coincidencia? ¿O una estirpe que sobrevivió a las aguas del juicio y ahora se extendía por las nuevas tierras? Pero aún existe una tercera teoría, y esta tal vez sea la más simbólica y la más espiritual. Ella afirma que los Nefilim no necesariamente sobrevivieron en carne y hueso, pero que sus espíritus continuaron vagando por la tierra. Según esta línea de pensamiento, cuando los gigantes fueron muertos, antes o durante el diluvio, sus espíritus no fueron al cielo ni al infierno, quedaron atrapados entre los mundos. Espíritus impuros, entidades rebeldes, vagando por las regiones celestes inferiores, influyendo, seduciendo, atormentando. Esta explicación aparece con fuerza también en el libro de Enoc y encuentra eco en varios pasajes del Nuevo Testamento, donde Jesús y los apóstoles lidian constantemente con espíritus malignos, entidades que parecen no tener origen humano ni angelical, como si fueran algo intermedio. Algunos estudiosos creen que esos espíritus de los Nefilim son los propios demonios que hoy atormentan a la humanidad. No pertenecen al cielo ni a la tierra, son intrusos en el plano espiritual. Y aún hoy buscan cuerpos para poseer, en el intento de revivir su existencia perdida. Esta teoría no niega a las otras, al contrario, las complementa. Tal vez los gigantes hayan sobrevivido en cuerpo por medio de la genética y en espíritu por medio de la posesión. Tal vez sus linajes continúen entre nosotros, disfrazados, escondidos, silenciosos. Tal vez los días de Noé estén más vivos de lo que imaginamos. Y aquí necesitamos hacer una pausa y mirarnos a nosotros mismos. El propio Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé, días de violencia, corrupción, inmoralidad y también días de mezcla espiritual, mezcla genética, días en que los hombres juegan a ser dioses, días en que la ciencia quiere crear híbridos, controlar el ADN, modificar la esencia de la vida. ¿Será que estamos repitiendo los mismos errores? ¿Será que los Nefilim o sus descendientes están entre nosotros? Los ecos de los Nefilim no están solo en el pasado. Reverberan en el presente como un susurro sombrío que recorre la historia, las civilizaciones y hasta las tecnologías modernas. Lo que comenzó como una corrupción celestial en el mundo antediluviano ahora parece manifestarse en formas mucho más sutiles y peligrosas.
Pero antes de seguir hacia los días actuales, necesitamos entender qué pasó en las generaciones inmediatamente posteriores al diluvio. Noé y su familia salieron del arca y recibieron una nueva misión: repoblar la tierra. Dios estableció una alianza con el hombre sellada por el arco iris y determinó que la justicia y la obediencia serían los pilares de la nueva humanidad. Pero bastaron pocas generaciones para que la corrupción volviera a extenderse. Naciones surgieron, pueblos se multiplicaron y en medio de ellos, tribus enteras comenzaron a ser conocidas por sus estaturas colosales y poderes aterradores. En Deuteronomio 3:11 encontramos un nombre destacado: Og, rey de Basán. El texto dice que Og era el último de los gigantes y que su cama de hierro medía cerca de 4 metros de longitud. Un gigante real, no solo simbólico. Un descendiente directo de la estirpe de los refaítas, uno de los muchos grupos de gigantes postdiluvianos mencionados en la Biblia. Josué, el gran sucesor de Moisés, enfrentó a esos pueblos en sus campañas militares. Uno de los momentos más emblemáticos fue la conquista de Jericó y de la tierra de Canaán, donde vivían los anaquitas, gigantes que causaron pavor en los espías hebreos, al punto de casi abortar toda la misión de entrada en la tierra prometida. Pero Josué confió en Dios y los gigantes comenzaron a caer. ¿Por qué entonces Dios ordenó que esos pueblos fueran completamente exterminados? ¿Por qué no solo vencer las guerras, sino borrar cada vestigio de su existencia? Hombres, mujeres, niños, hasta animales. La respuesta está en el concepto de pureza de la estirpe. Dios había prometido que el Mesías vendría de la descendencia de Abraham, de David, de una estirpe humana preservada y separada. Si los Nefilim o su semilla contaminaran esa estirpe, el plan de redención sería comprometido. No se trataba solo de guerra, era un conflicto espiritual, era una guerra por la supervivencia del plan divino. A lo largo de los siglos, los gigantes desaparecieron, o al menos dejaron de ser visibles, pero su influencia, esa jamás se fue. Ahora necesitamos hacer una transición inquietante. Necesitamos mirar al Nuevo Testamento, porque aunque los Nefilim ya no son mencionados como gigantes físicos, sus acciones continúan como entidades espirituales. Jesús, durante su ministerio, expulsaba demonios con frecuencia, pero el tipo de manifestación que enfrentaba era inusual. Espíritus violentos, destructivos, que habitaban seres humanos e incluso animales. En Marcos 5, por ejemplo, Jesús encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios. Cuando él ordena que salgan, los espíritus piden entrar en cerdos. Lo que sucede a continuación es una escena apocalíptica. Los cerdos enloquecen y se arrojan por un precipicio. ¿Por qué esa furia? ¿Por qué esa desesperación por poseer cuerpos? Los estudiosos que creen que los espíritus de los Nefilim se convirtieron en los demonios de la actualidad señalan este comportamiento como prueba. Esos espíritus no tienen lugar en el cielo ni en la tierra. Son malditos, condenados a vagar, y su única forma de experimentar el mundo material nuevamente es a través de la posesión. Odian a la humanidad, porque un día fueron parte de ella y lo perdieron todo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, habla sobre ángeles que pecaron y fueron arrojados al abismo, presos con cadenas eternas. Judas, en su epístola, repite este concepto diciendo que esos seres dejaron su morada original. La conexión con los hijos de Dios de Génesis 6 es inevitable. Fueron esos ángeles caídos quienes iniciaron la corrupción. Sus hijos fueron los Nefilim, y ahora sus espíritus vagan como demonios buscando venganza. Pero esta guerra no quedó restringida al pasado. Hoy vivimos en una era donde la ciencia y la espiritualidad chocan como nunca antes.
Lo que eran sueños hace milenios, modificar el ADN, crear seres híbridos, manipular la esencia de la vida, ahora son metas de laboratorios. Y esto nos lleva a una pregunta terrible. ¿Será que estamos, nuevamente, tocando los límites que provocaron el juicio del diluvio? En los últimos años, científicos han experimentado con lo que llaman quimeras genéticas. Criaturas híbridas entre humanos y animales, en nombre de la investigación, clonación de embriones, ingeniería del genoma humano. Una carrera para perfeccionar al hombre, hacerlo más fuerte, más resistente, más inteligente, pero ¿a costa de qué? ¿Será que estamos, sin darnos cuenta, repitiendo el mismo pecado de los ángeles caídos? ¿Mezclando aquello que Dios separó? ¿Y será que los Nefilim están volviendo no como gigantes de carne y hueso, sino como conceptos, como ideologías, como tecnologías que desafían los límites de la creación? La Biblia afirma que el último gran imperio antes de la vuelta de Cristo estará marcado por una mezcla de hierro y barro. Un reino dividido, parte fuerte, parte frágil, pero aún así una unión profana. Esto aparece en la estatua del sueño de Nabucodonosor, interpretada por Daniel. Y es en este imperio que surgirá el anticristo. ¿Será que el mundo está siendo preparado nuevamente para recibir un ser híbrido? ¿Alguien con apariencia humana, pero esencia pervertida? ¿Una nueva tentativa de deturpar la imagen del hombre creado por Dios? Cuando miramos hacia atrás, vemos que todo comenzó con un deseo de poder, de gloria, de dominio. Los ángeles caídos no se contentaron con el cielo, quisieron la tierra. Los Nefilim no se contentaron con la humanidad, quisieron dominarla. Y ahora, en nuestra generación, vemos el mismo espíritu manifestándose. En la cultura, en la ciencia, en la política, el espíritu del engaño, el espíritu de la mezcla, el espíritu del orgullo. Por eso necesitamos estar atentos, no solo a las señales visibles, sino a las influencias espirituales que están moldeando nuestro tiempo. La Biblia nos llama atalayas, centinelas que vigilan la ciudad, y este es el tiempo de vigilar como nunca antes. Los días de Noé no son solo un recuerdo, son una profecía. Jesús dijo: así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, la tierra estaba corrompida, mezclada, violenta, llena de hibridismos espirituales. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé no era perfecto, pero era íntegro en sus generaciones. Esto significa que su estirpe estaba preservada. Se mantuvo separado, fiel, vigilante, y por eso fue elegido para preservar a la humanidad. Hoy el llamado es el mismo: ser como Noé, separado, vigilante, fiel. Mientras el mundo se sumerge nuevamente en la mezcla y el engaño, necesitamos ser aquellos que llevan el arca de la verdad, el arca de la alianza, el arca de la fidelidad a Dios. Y aunque los gigantes regresen, en forma de ideologías, posesiones, manipulaciones o líderes corrompidos, nuestra esperanza permanece firme en aquel que venció todos los poderes espirituales, Jesucristo. Todo lo que hemos escuchado hasta aquí no es solo una historia perdida en el tiempo, no es solo una teoría antigua sobre gigantes y diluvios, es una alerta, una llave espiritual para comprender los días en que vivimos y los que aún vendrán, porque los Nefilim no representan solo seres del pasado, simbolizan la rebelión continua contra el orden divino, la corrupción de lo que es puro, el intento del maligno de interrumpir el plan de Dios. Pero en medio de toda esta oscuridad hay una luz que jamás se apaga. La misma fidelidad que preservó a Noé es ofrecida hoy para mí y para ti. El arca que lo salvó de las aguas es un símbolo de la cruz, el único lugar donde el juicio y la misericordia se encuentran. Jesucristo es la puerta abierta de la salvación.
la única protección contra el diluvio espiritual que ya está cubriendo el mundo. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué puedo hacer ante todo esto? La respuesta es clara. Vigila, ora, permanece fiel. Guarda lo que es santo. No te mezcles con el sistema corrompido de este mundo. No negocies la verdad. No aceptes el evangelio diluido, porque el tiempo es corto. Y así como los días de Noé llegaron de repente, los días finales también llegarán como un relámpago. Aquellos que estén en Cristo estarán seguros incluso cuando las puertas se cierren. Aquellos que rechacen la verdad enfrentarán el juicio, no con agua, sino con fuego. El retorno de los Nefilim, sean físicos, espirituales o ideológicos, es solo una señal más de que el reloj profético está en sus últimos segundos. Por lo tanto, escucha este llamado. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Arrepiéntete. Busca la santidad. Guarda tu casa. Enseña a tus hijos. Protege tu mente y tu espíritu. Porque estamos viviendo no solo en días peligrosos, sino en días decisivos. El arca ya está construida. La lluvia ya comenzó a caer. Las aguas están subiendo. Y la puerta está a punto de cerrarse. Si sentiste que este mensaje habló contigo, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita conocer esta verdad. Tu acción puede ser la semilla de la salvación de un alma. Y recuerda, aunque los gigantes regresen, nuestro Dios sigue siendo el mismo, poderoso, justo y eternamente soberano. Que la paz de Él esté sobre ti. Hasta el próximo video.